Hola, soy Codewar y este es el primer video de una lista de reproducción donde desarrollaremos un carrito de compras totalmente funcional. Este proyecto será desarrollado en la arquitectura MVC, Modelo Vista Controlador. Como lenguaje de programación utilizaremos JavaScript como frontend, PHP y SQL como backend. Para frontend utilizaremos lo siguiente: HTML y CSS para estructurar y diseñar la parte visible del proyecto. Usaremos Bootstrap para facilitar la creación de interfaces de una manera rápida y eficaz. Utilizaremos jQuery como librería JavaScript para simplificar tareas de manipulación del DOM. Para los iconos usaremos la biblioteca FontAwesome. Utilizaremos la librería de JavaScript SweetAlert 2 para generar ventanas personalizables emergentes. También la librería de JavaScript 2 que nos permitirá mostrar notificaciones o alertas emergentes. Para el backend utilizaremos lo siguiente: PHP para nuestros controladores y modelos, SQL para poder manipular la base de datos relacional. Utilizaremos MySQL como gestor de base de datos relacional. Utilizaremos SAM como entorno de desarrollo para usar Apache y MySQL. Como herramienta de programación utilizaremos Visual Studio Code para codificar, Heidi SQL como interfaz gráfica que nos permite gestionar y manipular base de datos de manera visual. El proyecto consta de un index donde se mostrarán los productos a seleccionar para el carrito de compras. Los productos tendrán características como una imagen, un nombre, un precio, etc. Si ven aquí en este icono se muestra un carrito y un contador que inicia en 0 porque no hay productos agregados. Para seleccionar un producto se hace clic en este botón. Al hacer clic aquí se mostrará un producto con toda su información, además de datos de la tienda que lo vende. Le diremos la cantidad que deseamos agregar, por ejemplo aquí le voy a decir 2, y presionamos el botón para poder agregar al carrito. Si ven, el carrito cambia de 0 a 1, indicando que hay un producto agregado. Podemos agregar otro producto para hacer pruebas, por ejemplo el de aquí. Voy a llevar 1. Ahora, para poder ver el carrito tenemos que hacer clic aquí. En esta nueva vista estarán todos nuestros productos, además de información de cálculo de totales y subtotales. Por ahora ven subtotal 0, debido a que los productos están, pero no están seleccionados. Para seleccionar solo tenemos que hacer clic en el checkbox del producto. Y podrán ver que automáticamente el subtotal cambia. Ahora también hay un checkbox para poder seleccionar todos los productos. Miren, el total cambió. También nos sirve para no seleccionar ningún producto, por el cual el subtotal regresó a 0. Ahora voy a seleccionar un producto. ¿Y qué pasa si es que cambiamos la cantidad del producto? Por ejemplo, voy a ponerle 4. Pues el subtotal cambia, ¿no? Cambió a 4, porque 4 por 1, 4. Pero ¿qué pasa si es que quitamos el checkbox del producto? Pues el subtotal también cambia, ya que ignora el producto. También tenemos la validación de que si no hay productos seleccionados, pues no realiza la compra. Y cuando se realiza la compra solamente se eliminan del carrito aquellos productos que fueron seleccionados para su compra. Por ejemplo, voy a darle aquí que quiero llevar 5 y solamente este producto. Si le doy a comprar, realiza la compra, pero me queda un producto en el carrito. Por ejemplo, voy a seleccionar este producto. También se puede eliminar un producto del carrito de compra y el cálculo del subtotal también cambia. Por ejemplo, acá me dice que el subtotal es 4, pero ¿qué pasa si yo lo elimino? Pues el subtotal cambió a 0 y el carrito regresó vacío. También hay validaciones. Por ejemplo, voy a agregar este producto de nuevo y miren, acá me dice que máximo permite 10 y sí, máximo me permite 10.
Ahora, ¿qué pasa si voy al carrito y quiero aumentar la cantidad? Pues no lo hace. Incluso deshabilitamos el poder escribir aquí, no podemos escribir más números porque la única forma de cambiar la cantidad es con estas flechas. Por ejemplo, voy a seleccionarlo. Miren, va cambiando el subtotal si bajo. Si le quito el checkbox, pues ignora el subtotal y no me permite hacer la compra. Correcto, vamos a hacer la compra por última vez. Estos videos te pueden servir para tus proyectos, ya que muestran la forma en cómo el usuario interactúa con los productos, los selecciona, verifica qué productos quiere y toda la información que normalmente se ve en una compra online. No te pierdas este proyecto que promete mucho y te ayudará a desarrollar un carrito de compras de una manera fácil y sencilla, manteniendo buenos hábitos de desarrollo, arquitectura y estructura, código limpio, mantenible y escalable. Nos vemos en un próximo video. Chao.